La advocación de Nuestra Señora de Bausibieres tiene una rica historia vinculada a los montes de Auvernia y al turbulento periodo de la Guerra de los 100 años. Según la tradición, la imagen de la Virgen se mantuvo milagrosamente intacta después de que la iglesia de Bausibieres fuera devastada en 1374 por el ejército inglés bajo el mando del hijo menor del rey Eduardo III. Este ejército, compuesto por unos 9,000 hombres, atravesó Francia saqueando y destruyendo en un intento de debilitar al reino francés. Sin embargo, al llegar a Bausibieres, a pesar de la destrucción, la estatua de la Virgen permaneció intacta, lo que algunos atribuyen a un milagro o, al menos, a un respeto inexplicable por parte de los invasores. El destino de las tropas inglesas fue trágico, ya que gran parte de sus soldados murieron en combate, por enfermedades o las inclemencias del tiempo, y los supervivientes que lograron llegar a Burdeos en diciembre de 1373 fueron diezmados por la peste bubónica. Esta historia subraya tanto la resistencia simbólica de la Virgen de Bausibieres como el castigo que enfrentaron los invasores ingleses por sus crímenes y saqueos. La imagen, tras sobrevivir a estos eventos, fue trasladada a la iglesia de Besse, donde ha sido venerada desde entonces. La historia del comerciante protestante y su conversión es un relato poderoso asociado a Nuestra Señora de Bausibieres. Durante más de 2 siglos, la imagen de la Virgen permaneció en pie en medio de las ruinas de su capilla, tratada como un santuario modesto por los pocos que pasaban por allí, como pastores y viajeros. Pero en 1547, todo cambió cuando un comerciante protestante y 2 compañeros viajaron por el lugar. Uno de ellos, católico, se arrodilló en devoción ante la Virgen, a quien consideraba protectora de los viajeros, mientras que el comerciante protestante se burló de su fe, negándose a reconocer la importancia de la Virgen. El comerciante quedó ciego de manera inmediata como resultado de su irreverencia. Ante este milagro, lleno de temor y arrepentimiento, prometió devoción a la Virgen si ella le devolvía la vista. La Virgen respondió a su súplica y le devolvió la visión, tras lo cual el comerciante cumplió su promesa y se convirtió en un ferviente devoto. Su conversión no solo fue un cambio personal, sino que también ayudó a expandir la fama de Nuestra Señora de Bausibieres, cuyas historias de milagros comenzaron a ser conocidas más allá de los pastores y viajeros, difundiendo la devoción a la Virgen en toda la región. Este milagro reforzó la reputación de la imagen como un símbolo de protección y misericordia, y consolidó su lugar en la historia religiosa de Francia. La imagen de Nuestra Señora de Bausibieres pronto atrajo a más peregrinos debido a los numerosos milagros reportados tras el milagro del comerciante protestante. Estos peregrinos comenzaron a congregarse en gran número en las ruinas de la antigua capilla al aire libre, un lugar frecuentado por pastores. Dado que no había un pueblo cercano con una iglesia, se decidió trasladar la imagen venerada a Besse, en Chandesse, donde habría un sitio más adecuado para su culto. Sin embargo, cada vez que la imagen era trasladada a Besse, misteriosamente desaparecía, reapareciendo milagrosamente en su nicho original en Bausibieres. Esto ocurrió un total de 3 veces, lo que fue interpretado como una señal de que la Virgen deseaba permanecer en su lugar de origen. Finalmente, se decidió construir una nueva capilla en Bausibieres, donde la imagen permanecería durante los meses de verano. De esta forma, se estableció una tradición que perdura hasta el día de hoy, desde el 2 de julio hasta el domingo posterior al equinoccio de otoño. La imagen de Nuestra Señora de Bausibieres reside en la aldea de montaña en su capilla original. El resto del año, la estatua es llevada a la iglesia de San Andrés en Besse, en Chandesse. Este ciclo anual de traslado refleja tanto el vínculo de la Virgen con su santuario original como su conexión con la comunidad local. El santuario de Nuestra Señora de Bausibieres fue construido en forma de cruz, con unas dimensiones de 24 por 48 pies. A pesar de su tamaño modesto, el lugar adquirió una gran importancia espiritual. La imagen de la Virgen se exhibía detrás de una reja sólida, rodeada de velas y esvotos ofrecidos por los peregrinos en agradecimiento por los milagros recibidos.
En 1648 se habían registrado 88 milagros auténticos, algunos de ellos asombrosos, como el caso de bebés nacidos muertos que revivían el tiempo suficiente para ser bautizados. Lamentablemente, durante la Revolución Francesa y el periodo conocido como el Reinado del Terror, la estatua original de Nuestra Señora de Bausibieres fue destruida, al igual que muchos otros objetos y símbolos religiosos. No obstante, la devoción a la Virgen no desapareció. Posteriormente, una copia de la estatua fue creada y coronada solemnemente en 1881, restaurando el lugar como centro de devoción. Este santuario, como muchos otros en Francia, se ha mantenido como un lugar de peregrinación fervorosa, donde innumerables devotos acuden con sus súplicas. A lo largo de los siglos, los milagros atribuidos a la Virgen han seguido ocurriendo, siendo su respuesta a las oraciones de sus fieles un testimonio continuo de su poder y misericordia. A lo largo de los siglos, Nuestra Señora de Bausibieres ha sido protagonista de muchos milagros que han reforzado su devoción. Entre los más reconocidos se encuentran 1. El comerciante protestante ciego 1547. Uno de los milagros más conocidos ocurrió cuando un comerciante protestante, acompañado por un compañero católico, se burló de la devoción hacia la Virgen mientras atravesaban las ruinas del santuario. En respuesta a su irreverencia, el comerciante quedó ciego al instante. Al darse cuenta de su error, prometió volverse devoto si la Virgen le devolvía la vista. Tras su ferviente oración, su visión fue restaurada, lo que impulsó la fama de la Virgen y su poder milagroso en toda la región. 2. Resurrección temporal de bebés para su bautizo. En 1648, los registros del santuario contabilizaban 88 milagros auténticos. Entre los más destacados está el caso de varios bebés nacidos muertos, que revivieron el tiempo suficiente para recibir el sacramento del bautismo. Este milagro era considerado especialmente significativo, ya que garantizaba la salvación de las almas de estos niños, lo cual era una creencia profundamente importante en la fe católica. 3. La desaparición y reaparición de la estatua. Siglo XVI. En diversas ocasiones, se intentó trasladar la imagen de la Virgen a la iglesia de Besse, en Chandesse, buscando un lugar más accesible y protegido. Sin embargo, cada vez que la estatua era llevada allí, desaparecía misteriosamente y volvía a aparecer en su nicho original en Bausibieres. Este fenómeno ocurrió 3 veces, lo que fue interpretado como un signo de que la Virgen deseaba permanecer en su lugar original. Finalmente, se decidió construir una nueva capilla en el lugar para honrar este milagro. Estos relatos son testimonio de la profunda devoción que los fieles han tenido hacia Nuestra Señora de Bausibieres y el poder que le atribuyen para intervenir milagrosamente en sus vidas.